Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Este mes llegamos al final de esta serie que llamamos Jesús ese desconocido. Y justamente tratamos de encontrar o demostrar la figura de Jesús, porque nosotros creemos que conocemos a Jesús, pero muchas veces muchos aspectos de Jesús se nos escapan y no tenemos una visión en la totalidad de Jesús. La ignorancia acerca de cualquier cosa es lamentable para la persona. Es una forma de pobreza espiritual e intelectual. No hay solamente pobreza económica, hay también pobreza espiritual y hay también pobreza intelectual. Nosotros estábamos viendo esta semana, yo miraba con horror la noticia de que ahora en las universidades le tienen que enseñar va a haber cursos para enseñarle a los que llegan a la universidad a leer y escribir. Fíjese hasta dónde ha caído la educación, hasta dónde ha caído, qué fracaso que es la educación argentina, que ahora llegan a la universidad y hay que enseñarles a leer y escribir. Y esto habla de que la ignorancia va creciendo, y hay que preguntarse por qué se hace crecer la ignorancia, y cada uno tiene que saber cuál es la respuesta también de esto, ¿no? Pero la ignorancia espiritual pasa lo mismo. Si uno no sabe quién es Jesús, cae en manos de cualquiera de los muchos mercaderes que hay que usan a Jesús para hacer su negocio. Y es muy importante que cada uno sepa manejar su vida espiritual, sepa qué es lo que enseñó Jesucristo, para eludir todas estas cosas que son las confusiones de este tiempo con respecto a la fe. No hay que ignorar que se ha abierto en el mundo occidental un mercado muy importante de fe, donde el sistema económico ha llegado a copar también la fe. Y se trabaja sobre la ignorancia de la gente. Cuanto más la gente más ignore de su fe, es más proclive a ser víctima de quienes los esquilman. Lo que quiere decir que tenemos que tener bien claro quién es Jesucristo y qué dice el Evangelio, para poder vivir realmente nuestra fe en libertad y no depender de nada. Vamos a leer hoy en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, una frase que cuando Jesús iba ya yendo a Jerusalén para ir a la cruz, sabiendo que iba a ir a la cruz, se lo informa a los discípulos. Y entonces, en Marcos 10, versículo 32, comienza el relato. Dice, iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Comentaba en el último desayuno a los que vinieron al desayuno que trabajando para un programa de radio sobre las pintoras del Renacimiento y del Barroco, empecé a estudiar a una de ellas muy especial, que es una mujer. Hubo pintoras, nosotros creemos que todos los pintores fueron hombres, pero hubo grandes pintoras en el Renacimiento y en el Barroco. Y comencé a estudiar la pintura de una mujer
que es asombroso lo que hizo. El primer cuadro que vi, lo vi en Florencia, en la Galería de los Uffizi, y allí realmente era impresionante. Ese cuadro golpeaba a la vista del que se acercaba a él. Y yo quisiera que miráramos, va a aparecer en primer lugar el cuadro que vi por primera vez y luego una copia que ella hizo para Nápoles, para el Museo de Nápoles, para la gente de Nápoles, que son los cuadros fundamentales de ella. Fíjense estos dos cuadros, la violencia que tienen. Judith está cortando la cabeza a Holofernes. Ella se retrata en Judith, es el retrato de ella, la cara de ella la que pone en Judith, y fíjense la serenidad con que le está cortando la cabeza, mientras que la ayudante tiene un ayudante al lado, y realmente es un cuadro con una tremenda agresividad. Ahora, después pintó una serie de cuadros, yo voy a mostrar unos pocos de ella, muchos más. Aquí están cuando las mujeres llevan la cabeza de Holofernes en el canasto, huyendo de la ciudad de Betulia. En la parte superior está el cuadro de Jael, que tiene al general Císara dormido y le va a clavar una estaca en la cabeza para matarlo. Y en el último de abajo es la cabeza de Juan el Bautista. Uno dice, la verdad que como pintora no era nada divertida, ¿no? No era nada divertida. Pero cada persona tiene su clave, y lo importante es encontrar la clave de por qué esta mujer era así. Ella había intentado comenzar la carrera de pintora, su padre, Horacio Gentileschi, era un gran pintor, pero los talleres donde se enseñaba pintura no admitían a las mujeres. Entonces ella tuvo que aprender en su casa. Y como su familia, su padre vio que tenía muchísimo talento, le pidió a uno de sus alumnos que le enseñara. Y cuando ella tenía 18 años, el alumno la encerró en el taller y la violó. Y esa violación es la clave de toda su vida. Esa violación fue la clave de toda su vida. Fue la primera mujer en la historia que se atrevió a ir a los tribunales y denunciar la violación. Y fue sometida a tortura, ella, torturas terribles, para ver si mentía o decía la verdad. Todo eso que ella sufrió en manos del sistema de justicia y todo lo que sufrió por la injusticia es la clave de su vida. Es la clave. Usted tiene que mirar toda la obra mirando esa clave que fue la que le dio la característica a toda su vida. Y pienso que cada persona tiene su clave, tiene eso que la ha marcado y que hace que sea como sea, ¿no? Nos hemos preguntado durante este tiempo quién es Jesús, creemos saberlo, queremos conocerlo, pero para entenderlo y no caer en visiones parciales de Jesús, necesitamos saber cuál es la clave de la vida de Jesús. ¿Qué es lo que mueve todo el ministerio de Jesús? ¿Qué lo empuja a Jesús hacia adelante? ¿Cuáles son las metas que tiene Jesús? ¿Cuál es el objetivo final de Jesús? Yo creo que así como en Artemisia Gentileschi encontramos una clave, tenemos que encontrar la clave de Jesús. A ver, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Y por qué Jesús es lo que es? ¿Cuál es la clave de Jesús? Y la clave de Jesús para entender quién es Jesús y por qué trasciende está en la cruz. Si usted entiende la cruz, entiende a Jesús y entiende todo el ministerio de Jesús. Si usted no entiende la clave de la cruz, difícilmente podrá comprender la totalidad del mensaje de Jesucristo. Porque el objetivo de la vida de Jesús, lo que mueve a Jesús, es la cruz, y lo mueve desde el principio. La cruz se transformó, fíjense, en un símbolo para el cristianismo. En todos lados donde usted va,
en el mundo occidental usted se encuentra con cruces. Ninguna religión, ninguna empresa, ninguna entidad tiene como símbolo un elemento de tortura y de muerte. ¿Quién se va a animar a lanzar una empresa con este símbolo? Sin embargo, el cristianismo está caracterizado justamente por la cruz, que es un símbolo donde se unen la tortura y la muerte. Porque era una forma, las muertes en cruz podían llegar a durar hasta 2 o 3 días, la persona colgada allí clavada. Quiere decir que lo hacían porque era una manifestación de tortura pública y de muerte pública. Era lo más denigrante que le podía pasar a una persona. ¿Quién va a usar esto como símbolo? ¿Quién va a usar esto como característica? Sin embargo, el cristianismo está identificado por la cruz. Y basta mirar alrededor nuestro para ver que cementerios, hospitales, templos, colgada en el cuello, en los tribunales, y ahora hasta en los tatuajes aparece la cruz. Yo comentaba hoy cuando colocaba con algunos que habían llegado temprano, que mientras que estudiaba este tema de la cruz, empecé a buscar imágenes de la cruz. Hay hasta un pendrive con forma de cruz. Usted lleva la cruz colgada, lo abre y es un pendrive para colocar en la computadora. Quiere decir que hay de todo. La cruz está en todas partes. En todas partes, en los hospitales, en los tribunales, en las iglesias, en las calles, en las encrucijadas de camino, en los lugares donde ha muerto una persona, en la calle, ¿no? En los cementerios, en todos lados en el mundo occidental usted se encuentra con el símbolo de la cruz. De todo tipo, de todas características, pero la cruz está siempre presente. Si el cristianismo se identifica con la cruz, entonces la cruz es la clave que hay que entender. ¿Y qué es la cruz? La cruz es un castigo, y un castigo muy antiguo, que ya lo usaba Darío cuando tomó Babilonia, por ejemplo. Levantó 200 cruces y mató a 200 crucificados para asustar a toda la gente de Babilonia. Alejandro, cuando tomó la ciudad de Tiro, Alejandro Magno, cuando tomó la ciudad de Tiro, crucificó a 2000 personas. No podemos contar los que crucificaron los romanos, porque está fuera de todo lo que podamos pensar. Hubo momentos en que levantaron hasta 16.000 cruces en un día. Lo que quiere decir que era un castigo tremendo, que el Imperio Romano lo usaba para quienes se rebelaban, para quienes pensaban distinto que ellos, lo usaban para los intelectuales que no estaban de acuerdo con el sistema, lo usaban para todo. Todo el que era enemigo era clavado en la cruz, salvo que fuera romano. Si era romano, entonces no era el castigo para él, porque era tan indigno que era para los otros pueblos. Pero cuando tomaban un pueblo, si un intelectual se rebelaba, lo crucificaban. Si un hombre de pueblo se rebelaba, lo crucificaban. La crucifixión era la forma de mantener aterrorizada a la gente frente a la violencia que los romanos tenían. Quiere decir que hay cientos de cruces que se levantaron. Miles de cruces se levantaron. Pero ninguna de estas cruces que tenemos alrededor recuerda a ninguno de los otros, recuerda únicamente a Jesús. La cruz está siempre asociada con el nombre de Jesucristo. Únicamente su cruz está presente en este momento. Las otras cruces se perdieron en la historia. La cruz de Jesús es la única que está presente. ¿Qué tuvo de particular la cruz de Jesús? La ejecución de Jesús, nosotros diríamos hoy en nuestro lenguaje moderno, fue una ejecución de manual. Es decir, lo que hicieron con Jesús es lo que hacían con todos los reos. Primero humillarlo en alguna forma con los latigazos, llevándolo públicamente en medio del pueblo semidesnudo. Todo esto es de manual. No es que es algo excepcional que hicieron con Jesús. Esto es algo que hacían con todos los reos. Fue azotado, le obligaron a cargar la cruz, lo llevaron al lugar de suplicio, lo sacaron fuera de la ciudad porque las cruces se ponían en los caminos que estaban fuera de la ciudad. Fue clavado, izado en el madero, le ofrecieron un calmante que era la única muestra de benevolencia, que era hiel mezclado con vinagre, que era como un soporífero para ver si se calmaba algo el dolor, y murió.
Al lado de Jesús había 2 ladrones y siguieron el mismo proceso. El mismo proceso. Quiere decir que la crucifixión de Jesús fue una crucifixión de manual, porque la tomaban los romanos y los romanos tenían un protocolo de lo que tenían que hacer con el reo y lo que tenían que hacer con Jesús. Por eso merece nuestra reflexión esto. Porque este es el final de un largo camino, no es un imprevisto en la vida de Jesús, es el resultado de una elección. ¿Y por qué elige Jesús este camino? La cruz es el fruto de una decisión inquebrantable de Jesús de llegar hasta allí, que comienza cuando a los 12 años sus padres, que lo pierden en el templo, al recuperarlo, escuchan esta frase de Jesús: ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Está definiendo con esa frase toda su vida. Él va a hacer durante su vida lo que el Padre, lo que Dios quiera que Él sea y que Él haga sobre la tierra. No está disminuyendo la autoridad de los padres. El Evangelio de Lucas dijo, estuvo sujeto a ellos. Pero no obstante, Él marcó que la orientación que iba a tener toda su vida era lo que el Padre le había mandado que tenía que hacer. Más adelante Él va a decir, todo lo que el Padre me pide, eso hago siempre. El camino viene trazado desde la eternidad. Jesús viene aceptando la voluntad de Dios, que Él viene para morir. Cuando va a llegar ya en el comienzo del ministerio a hablar públicamente a la gente, Él explica, yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Los que estuvieron el domingo pasado vimos como en Jesús se mezcla en una unión simbiótica y maravillosa la humanidad y la divinidad. Y Él está respondiendo al Padre Celestial que lo está guiando para allí. Y empieza una etapa de milagros de ciegos que ven, de paralíticos que caminan, de tormentas que se aquietan, de muertos que resucitan, toda una etapa de milagros. Pero hay un momento en que Él da un giro. Y después de hacer todos los milagros, les pregunta si entendieron quién es Él. Es decir, durante todo ese tiempo Él les fue mostrando su divinidad. Y los milagros de Jesús, Juan lo llama señales, no milagros sino señales, eran la señal que marcaba quién era Él. Y después de hacer todas esas señales, le dice, bueno, ahora, ¿qué entendieron que soy? Y cuando los discípulos le entendieron, dijeron, no, acá es el enviado de Dios. Él dice, bueno, ahora les voy a decir cuál es la segunda etapa. La segunda etapa y la última etapa es que hay que ir a Jerusalén y yo allá tengo que ser crucificado y allá me van a escarnecer, voy a caer en manos de los jerarcas romanos y judíos, me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Este es el plan. Y cuando Él dijo ir a Jerusalén, Él sabía que Jerusalén era el lugar de la feroz oposición, donde ya lo tenían marcado a Jesús, donde no lo querían ver en Jerusalén. Pero dice que cuando se cumplió el tiempo, Jesús afirmó su rostro, se endureció y dijo, yo voy a Jerusalén. Jerusalén era la sede del gobierno religioso. Había una feroz oposición en Jerusalén a Jesús, feroz oposición. Habían estudiado minuciosamente a Jesús. Cuando Él trabajaba en las provincias del norte, mandaban sus delegados para que lo espiaran, para ver qué era lo que hacía. Conocían perfectamente sus movimientos, conocían perfectamente su doctrina, y habían llegado a la conclusión de que tenían que eliminarlo. Y en ese momento es cuando Jesús les dice a los discípulos, cuando entran a caminar a Jerusalén, eso que nosotros hemos leído. Ahora el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a la muerte, y lo entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos, y lo escarnecerán y lo azotarán, y escupirán en él, y le matarán, y al tercer día resucitará. Es decir, les dio Él el plan desde antes. No es que llegó a Jerusalén y entonces allá había una emboscada que lo tomó y lo crucificó. No, es algo que es la clave de su vida. Yo voy hacia allí, yo estoy eligiendo este camino.
y le cuesta elegir ese camino. Cuando llega a Jerusalén y sale la última noche al Monte de los Olivos, él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, y pide que oren por él. Quiere decir que Jesús no es que está allí como uno de estos mártires alienados de la realidad, que toma esto como un paso maravilloso para su vida, sino que él siente que el sufrimiento va a ser tremendo. Pero este es el camino que el Señor le trazó. Y el domingo anterior a la Pascua hace su entrada a Jerusalén. Él entró muchas veces a Jerusalén en las fiestas, y en alguna fiesta entró escondido, entró anónimamente a la fiesta, no permitió que ninguno lo siguiera, mandó primero a todos los suyos que fueran, y él entró después más tarde. Esta vez no, esta vez entra públicamente, entra con toda su gente alrededor. Nosotros diríamos: es lo peor que puede hacer, es lo peor que puede hacer, porque cuando Jesús entra con toda esta gente, imagínense ustedes los que están esperando allí para matarlo, dicen: cuidado que lo tenemos que hacer rápido, lo tenemos que hacer pronto, porque se está viniendo con toda la gente. Y él lo hace allí públicamente, entra públicamente. La ciudad está alborotada por el asunto de la Pascua. Hay más de 500.000 peregrinos en una ciudad pequeña, se reparten todos en las aldeas vecinas, y él dice: vamos a celebrar la Pascua. Y los discípulos dicen: ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y seguramente ellos pensaban: vamos a celebrarla en Betania, o vamos a ir a celebrarla a cualquiera de los pueblos vecinos. Y él dice: no, hay un aposento en Jerusalén. Pero Jerusalén es la boca del lobo. Jerusalén es meterse en el peor de los lugares. Si él tiene una familia amiga en Betania en la que ha pernoctado tantas veces, ¿por qué no se va a Betania? Y está fuera de Jerusalén, está a 11 kilómetros de Jerusalén. No, él se queda allí en Jerusalén. Y les dice: ¿dónde vamos a comer la Pascua? La vamos a comer en Jerusalén. Y entonces él ha seleccionado ya una casa en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y se queda en el centro mismo del conflicto. Se sienta para cenar con los discípulos y dice: bueno, esta noche uno de ustedes me va a entregar. Y más adelante dice: y todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche, porque está escrito por los profetas: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Hoy es el día de la gran dispersión. Y cuando termina la cena, lo que nosotros llamamos la última cena, la frase de Jesús es: levantaos, vamos de aquí, vamos. ¿A dónde va? Va a Getsemaní. ¿Por qué usa ese huerto? Porque ese huerto lo ha usado siempre. Porque era el lugar habitual. Porque alguien, si quiere encontrarlo, lo va a encontrar ahí. Él podía esa noche decir: vamos de ahí, y salir por cualquiera de las 10 puertas de Jerusalén. Cualquiera de las 10 puertas. Podía haber estado esa noche y salir para Betania y no hubiera pasado nada. Podía haber tomado hacia el sur, hacia Hebrón, y no hubiera pasado nada. Podría haber salido por la puerta que lleva hasta Jericó y no hubiera pasado nada. Pero él sale por la puerta que da a Getsemaní, que es lo habitual, y sigue el camino de siempre, y se va a orar al lugar de siempre, y sabe que Judas sabe que él va a estar allí. Él se va a encontrar en ese momento con el suplicio y con la muerte. Él va a cumplir la cita que tiene con la cruz. Se acerca hasta ese lugar porque sabe que allí comienza la agonía, que allí se va a manifestar la traición, el abandono, la injusticia, que allí lo van a crucificar. Cuando él dice al terminar la cena: levantaos, vamos de aquí, está diciendo: ya tengo el camino trazado y ya sé dónde hay que ir. Y ya sé dónde va a venir a buscarme Judas. Es en el lugar donde estoy siempre. Jesús podía haber tomado otro camino, y sin embargo toma ese camino. Juan dice en el Evangelio: también Judas conocía ese lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, porque era habitual esto. Y cuando los discípulos se duermen en aquel lugar, porque ha sido un día agotador, el día de la Pascua,
Hay un momento en que Jesús los despierta y le dice, levántense. ¿Por qué? Porque se acerca el que me entrega. En aquel momento no había luz eléctrica. El monte estaba oscuro. Los que venían con antorchas. Era difícil identificar a la persona. Cuando preguntan quién es Jesús, él dice, yo soy. Dejen ir a estos. Se hubiera podido escabullir en el Monte de los Olivos. Hubiera podido desaparecer en ese momento. ¿Quién lo va a perseguir? ¿Cómo lo van a perseguir? Pero se quedó allí. Y lo único que pidió es que la gente que estuviera alrededor se fuera. La cruz es la clave de Jesús. La cruz es la llave que nos enseña quién es Jesús. Él optó por la agonía, por la traición, por la injusticia, por la muerte. Jesús opta por la cruz, porque sabe que la cruz es la clave de su vida. Si Jesús no hubiera optado por la cruz, hoy no estaríamos aquí hablando de esto. Si Jesús no hubiera optado por la cruz, no existiría cristianismo. Si Jesús no hubiera optado por la cruz, tal vez en algún libro de historia, en alguna página escondida, aparecería que hubo allá en Israel un oscuro maestro que habló de 3 o 4 cosas. Pero es la cruz lo que le da vigencia y presencia. Al comienzo de la vida se somete al Padre y al final de la vida se somete al Padre y pasa la historia no como un mártir más, ni como una injusticia más, ni como una venganza perversa, porque de eso hemos tenido miles y miles de injusticias, de venganza, de mártires. La cruz se levanta porque Jesús muere para resucitar y la resurrección es el sello que marca que la cruz era el camino que él había elegido. ¿Por qué elige el camino de la cruz? ¿Por qué Dios lo manda en el camino de la cruz? ¿Cuál es el sentido de esta entrega de Jesús? ¿Por qué llega esto hasta nosotros? Volvamos al Renacimiento. En el Renacimiento hubo una época en que encargaban pinturas sobre la Trinidad. Había familias que pagaban para que los grandes pintores les pintaran una Trinidad. Una de las Trinidades más famosas, lamentablemente en este momento muy deteriorada, fue donada por una familia a la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Es una pintura de Masaccio. Masaccio pinta aquí la Trinidad. Detrás arriba está el Padre sosteniendo la cruz. Debajo está el Hijo. Juan y María están al pie de la cruz. Y del otro lado, ya en los costados, están los que donaron a la iglesia esto, que se hacían pintar también para pasar a la historia. Si nosotros miramos la parte central, que es la parte fundamental, la parte central que es la que vamos a ampliar aquí, usted ve allí claramente la Trinidad. El Padre está arriba. Del Padre está saliendo una paloma en vuelo, que es el Espíritu Santo. Y debajo está la cruz de Jesús y el Padre sosteniendo esa cruz. Es como si el Padre dijera, esta es la cruz que yo estoy poniendo para los que están abajo. Esto es lo que yo estoy ofreciendo en este momento. Es Dios ofreciendo a su Hijo en carne para todos nosotros. Y está el Espíritu Santo allí volando por arriba. Ustedes saben que Masaccio, cuando hizo este cuadro, pintó por primera vez en el Renacimiento la perspectiva. Es un modelo de perspectiva, porque se ve que el caño donde él está, el túnel y la cúpula, y entonces muchos han copiado todo esto. Y han aparecido otra cantidad de pintores que copiaron exactamente con la misma forma, el Padre sosteniendo la cruz, la paloma y Jesucristo abajo. Pero la más interesante es esta, porque esta muestra el hecho de la cruz, pero
Masaccio hizo algo que ningún otro pintor hizo, y es algo que generalmente pasa desapercibido en este cuadro, y que yo sin embargo quisiera señalar, que es que el cuadro no termina donde las dos personas están allí. El cuadro tiene una parte abajo, ese rectángulo que hay abajo, ese rectángulo de abajo, ¿qué es? ¿Por qué lo puso allí? Vamos a mirarlo ampliado. Ese rectángulo está mostrando un esqueleto, está mostrando que allí hubo un cadáver y que ese esqueleto y ese cadáver allí perdió todo lo que tenía de humano para convertirse en un grupo de huesos únicamente. ¿Y qué es? Y arriba él colocó una inscripción muy interesante, que ustedes la pueden ver, está escrita en italiano arriba, y la inscripción dice así: yo fui lo que tú eres y soy lo que tú serás. Yo fui lo que tú eres, es decir, un hombre, y soy lo que tú serás. Él puso allí la razón del sacrificio de Cristo, que es que todos hoy miramos esto como lo que no somos, pero lo tenemos que mirar como lo que seremos, Y él con esa frase definió todo. ¿Por qué Cristo muere? Porque la muerte es el gran problema del hombre, que hoy estamos vivos y tenemos fuerzas y nos movemos, pero estamos metidos en el tiempo y el tiempo nos va desgastando. Y a medida que el tiempo nos desgasta, nos acercamos al límite, y el límite es la disolución, y todos vamos a llegar a eso. Y Jesucristo muere justamente por eso, y resucita para que nosotros, los que hoy somos lo que somos y mañana vamos a ser eso, podamos tener una esperanza para el más allá. Masaccio dejó el mensaje completo. Si usted lo mira de arriba hacia abajo, Dios está entregando a su Hijo y está mandando detrás del Hijo al Espíritu Santo para que aquel que está condenado a muerte pueda tener esperanza. Y este es el cuadro, es la Trinidad de la esperanza. Yo he visto todas las Trinidades de la época. Este es el único que captó el sentido de la esperanza. Alguno, usted lo puede leer en dos sentidos. El hombre muerto, desesperado frente a la muerte, encuentra en Cristo la respuesta, recibe al Espíritu Santo y se comunica con el Padre. O puede leerlo en sentido inverso. El Padre entrega al Hijo y manda al Espíritu Santo para que el hombre mortal pueda tener respuesta. Es decir, es completo la enseñanza que deja. Está diciendo realmente que el Cristo que resucita es el que responde a la angustia mayor del ser humano, que no es el problema económico, no es el problema social, no es el problema de la economía, no es el problema político. El problema más grande que tenemos es que nos vamos a morir. Ese es el problema. Y que vivimos angustiados y sin esperanza, luchando por el día a día, tratando de no ver eso que nos espera al final. Pero al final vamos a llegar allí. Al final soy lo que tú has sido y serás lo que yo soy. La calavera lo está diciendo. Ese es el final. Y Masaccio está diciendo, ¿qué respuesta tenemos? ¿Qué respuesta tenemos? La respuesta de la angustia, la respuesta de la desolación, la respuesta de la nada. Nadie mira con felicidad su propia muerte. Y nadie mira nunca con felicidad la muerte. Hay gente que cuando usted le empieza a hablar de muerte, trata de cambiarle de tema, porque ese no es un tema elegante para hablar. Hay que hablar de otras cosas, pero no hay nada tan real como la muerte. No hay nada tan real como que nos desgastamos, y no hay nada tan certero como profetizar que hay una lápida en nuestro futuro. Por lo tanto, necesitamos tener una esperanza. Y Jesucristo vino a traer una esperanza.
¿Y una esperanza para qué? Para la vida y para la muerte. Y por eso buscaba la cruz. Y por eso llegó a la cruz. Porque necesitaba morir y pagar por el pecado de los hombres para levantarse y darnos vida. Él le dijo un día a los discípulos: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia que Jesucristo trae para nosotros, la consigue allí cuando muere en la cruz y cuando paga por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Y esta es la clave de la cruz. Y por eso la cruz era importante. Porque esto hace que Jesús trascienda. No es el reformador social que viene a cambiar la sociedad, no es el comunista que viene a hacer que todo... No es, ni siquiera es el maestro maravilloso. Todo esto es secundario, totalmente secundario. Lo fundamental en Jesús es la cruz. La cruz donde se entrega para que yo pueda tener una esperanza para el más allá. El apóstol Pablo escribe a una de las iglesias del tiempo primitivo y les dice así: si solamente esperamos para la vida en Cristo, somos los más miserables de los hombres. Si solamente tenemos una fe para acá abajo, ¿para qué sirve la fe? La fe tiene que darme esperanza para la eternidad. Me tiene que dar lucidez para ver la realidad como es, para que la fe no me aliene de la realidad. La realidad es lo que es. Y no hay que tener una fe alienante. Hay gente que entra en la fe y se aliena de la realidad. No, tenemos que ver las cosas como son, pero tenemos que también aceptar la realidad de que vamos rumbo a la muerte y necesitamos tener una respuesta. Y Jesucristo trae esa respuesta. ¿Por qué entra con tanta fuerza el cristianismo en el Imperio Romano? ¿Por qué entra con tanta fuerza el cristianismo entre los judíos? Al poco tiempo de Jesucristo haber resucitado, eran más de 12.000 en Jerusalén los cristianos. Al principio, al terminar ya el primer siglo, habían llenado todo el mapa, estaba todo el mapa del Imperio Romano lleno de cristianos. Y el cristianismo había llegado hasta la India, el cristianismo había llegado hasta los países, a todos los países orientales, el cristianismo se había extendido hasta España, que era el final del mundo conocido, y estaban cruzando el estrecho y estaban llevando el cristianismo a lo que es hoy Inglaterra. ¿Por qué pasó todo esto tan rápido? Porque se vivía en un mundo sin esperanza y Jesucristo vino a traer la esperanza. Los occidentales somos el resultado de esto. Y si nuestra cultura fue lo que fue y creció como creció, es porque entendimos esto y lo metimos adentro. Hoy lo estamos tirando por la borda. Y es hora de que volvamos a Jesucristo, de que volvamos a entender el mensaje de Jesucristo, no el del Jesucristo que plantean las religiones, sea cual sea, la religión evangélica, católica. Busquemos al Jesucristo del Evangelio, a este Jesucristo, al que está acá. Ese es el Jesucristo que salva, ese es el Jesucristo que da esperanza, este es el Jesucristo que da vida nueva, este es el Jesucristo que derrama vida, y derrama paz, y derrama esperanza. Podemos vivir hoy la paz, y podemos vivir hoy la esperanza, y podemos hoy vivir la plenitud de vida, aun cuando nos esté esperando la muerte, si Jesucristo está en nosotros, y si nosotros estamos con Jesucristo. Esa relación con Cristo, ese acercarme a Él, entregarle la vida, comenzar a acercarme a Él y a entender lo que Él enseñó y practicar lo que Él hizo, es lo que trae paz a nuestro corazón y trae esperanza. ¿Por qué? Porque cuando yo me vuelvo a Cristo, me doy vuelta de esta ignorancia que tenemos acerca de Cristo, que lo tenemos allí a las espaldas, pero nunca nos preocupamos en serio de qué enseñó y para qué vino. Cuando yo me doy vuelta, giro y me enfrento con Jesucristo y entrego mi vida a Jesucristo y tomo en serio mi cristianismo, y no quiero que mi cristianismo sea un cristianismo superficial, pintado por afuera solamente, sino un cristianismo que llene mi vida, allí es cuando el hombre empieza a tener paz, empieza a tener esperanza, empieza a tener vida plena. Y cuando uno tiene esperanza, la vida se vive en plenitud. Por eso hemos tratado durante estos domingos de hablar
del Cristo del Evangelio. Y lo hemos comparado con todos los Cristos que circulan por allí en el cine, en la literatura, en la pintura. Pero hemos encontrado también algunos como Masaccio, que lo entendió bien cómo era el asunto, que entendió bien cuál era el mensaje de Jesucristo. Cómo se relacionaba la cruz conmigo, cuál es el punto de toque entre esa cruz que Dios manda hacia nosotros para que nosotros pudiéramos llegar hacia Él. Ese ser que está allí, abajo, diciéndonos que Él es lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, lo está diciendo para decir, miren que hay un camino, miren que hay un camino, y que ese camino está trazado por Dios, viene desde el cielo hasta nosotros, y nosotros tenemos que desandarlo acercándonos a Jesucristo, porque todo camino tiene dos puntas y tiene dos direcciones, y yo puedo bajar por ese camino o puedo subir por ese camino. Ya Cristo bajó por ese camino, ahora nosotros tenemos que subir por ese camino, y yo tengo que acercarme a Jesucristo, poner mi vida en las manos de Él, tomar el camino ascendente para encontrar mi salvación como persona, para encontrar la paz en mi alma, para encontrar la respuesta para mi vida. Y esta mañana, ¿para qué estamos aquí? Mira, si simplemente te vas con una serie de palabras, te digo que perdiste el tiempo. Dios quiere hacer algo espiritualmente en nosotros esta mañana. Quiere hacer algo en nuestra vida. Y no vamos a perder el tiempo esta mañana si realmente tomamos en serio el mensaje de Jesucristo y respondemos al mensaje de la cruz, de ese Cristo que se acercó hasta nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos hasta Dios. Y este es el momento, en la quietud del templo, en la serenidad de este momento, donde cada uno de nosotros puede acercarse individualmente a Dios para decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida y quiero tener esa paz y esa esperanza para la eternidad. Allí donde estamos, vamos a inclinarnos en oración. Los cristianos siempre inclinamos la cabeza delante de Dios y cerramos los ojos para concentrarnos. Porque cuando cerramos los ojos nos metemos dentro de nosotros mismos. Y yo los invito a que inclinemos la cabeza y cerremos nuestros ojos para entrar dentro de nosotros mismos. Para no mirar hacia afuera, sino para mirar hacia adentro. Y mirándonos hacia adentro, mirando nuestro corazón y mirando nuestras necesidades. Y mirando hacia adentro también, a ese Jesucristo que se entrega por nosotros, hagamos una oración, no la repetida oración que ya conocemos, maravillosa, que nos dejó Jesús, el Padre Nuestro, sino una oración de respuesta a quien nos dio el Padre Nuestro. Una oración desde lo íntimo del corazón, para decir, Señor, yo necesito volverme hacia ti. Yo necesito acercarme a ti. Yo entiendo cuál ha sido el camino de bajada. Ahora quiero iniciar el camino de subida. Y frente a la realidad de lo que es la vida y de lo que es la muerte, necesito tomarme de tus manos para seguir adelante. Oremos en silencio, cada uno sabe lo que tiene en su corazón, cada uno conoce sus cargas. Preséntelas delante del Señor, porque Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre, sabe quiénes somos y sabe cuál es nuestra necesidad. Y podemos hablar de eso
directamente en la intimidad con Él. Entreguemos nuestra vida al Señor en este momento. Señor, bendice a cada uno de acuerdo a su necesidad y bendice también sus familias, bendice sus hogares, para que la paz tuya no solamente llene su corazón, sino que se derrame a su alrededor. Padre, te agradecemos porque nos hemos podido reunir y hemos vivido un momento de comunión contigo y hemos sentido en este lugar la paz tuya. Ahora, Señor, quisiéramos que con esta paz que tú pones en nuestro corazón cada vez que nos acercamos a Jesucristo, podamos regresar a nuestras casas, a nuestros hogares, llevando también la paz y la luz de Jesucristo con nosotros. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.